Si nos visitas, me encantaría conocerte. Firmaré mi nuevo libro allá, pero en fin. Me veo mejor que él. No, escuchen. Lean el suyo primero y luego el mío para que pueda corregirlos después del suyo. Es lo contrario. El pastor Joseph y Wendy y el equipo de New Creation se mudaron a sus nuevas instalaciones en Singapur. Vean estas fotos, qué hermoso es. Muy hermoso. Unas instalaciones de 400 millones. Vean las fotos del interior, se ve hermoso. Va a ser pagado del todo pronto. Joseph me dijo, no tiene deudas. Pero apreciamos al pastor Joseph y no quiero quitarle su tiempo. Vamos a tenerlo 1 hora 50 minutos. Así que levántense y vamos a recibir al pastor Joseph Prince de New Creation esta mañana. Entiendo. Te quiero. Alabado sea Dios. Pueden sentarse. Alaben al Señor. Me siento como en casa. Saben, como pastor, comienzas a pensar en sobre cómo va la iglesia en casa y todo eso. Y puedo decirles la verdad, Dios es mi testigo. No siento que los extrañé tanto tiempo porque me siento en casa. ¿Ok? Claro, la venganza es mía, dice el Señor. Como ya se habló de quién es más guapo. Va a salir durante el sermón. Si no es en este servicio, en el siguiente. Le estaba diciendo a Joel ahora, tu mujer se ve bien. Y ella lo mantiene a él viéndose bien. Amén. Él se ve mejor con ella que solo. Pero quiero agradecerles mucho por este honor de invitarme a su adorable iglesia, Joel y Victoria, y la hermana Dodi. Gracias por el honor. He compartido antes, en los últimos 3 años, cuando estuve aquí, siendo un pastor joven, la primera vez que comencé, no tenía muchos modelos a seguir. Afilé mis dientes espirituales con las enseñanzas del hermano Kenneth E. Hagin, pero él mismo admitió que no era pastor. Yo estaba buscando, entre comillas, un pastor de la palabra de la fe. Y finalmente encontré a John Osteen. Y he aprendido mucho de él. Y una de las cosas que aprendí en la iglesia que estamos construyendo en Singapur, estamos creciendo. Y aprendí a no recibir a cualquier predicador vagabundo. Aprendí esa frase de él. Él los llama predicadores vagabundos. Y luego aprendí sobre el movimiento carismático, lo que sucede en sus servicios. Conseguía cassettes de las conferencias que daban en Lakewood. Y aprendí sobre todas las veces cuando Dodi, por alguna razón u otra, se negaba a darle los nombres de las personas en la congregación porque ellos tenían una situación y lo dependiente que era él de ella. Y me aseguré de memorizar todos los nombres sin necesidad de que Wendy me recordara, ¿sí? Así que aprende sobre la marcha. Estoy muy agradecido por este ministerio. Y, ¿saben? John Osteen representa fe, ¿cierto? Cuando predica fe, en serio, la fe llega al extremo. Sientes que a veces eres sanado donde estás sentado. Y eso pasa muy seguido en Lakewood. Joel, por otro lado, representa la esperanza. Y es el mensaje que él tiene. Y mi ministerio representa el amor. Joel, escucha. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos... Es broma.
No, Dios nos necesita a todos. Alabado Dios. Alabado Dios. Todos tenemos nuestro papel. Pero en muchas maneras, Joel y yo convivimos anoche y hablamos sobre el hecho de que, como el ministerio de Jesús, las personas comunes lo escuchaban con gusto. No necesariamente los que eran teólogos en los días de Jesús. Ellos lo veían con sospecha, lo veían incluso muchas veces con ira. Pero las personas comunes lo escuchaban con gusto. Y les digo que vamos a ser como Jesús. Amén. Llévense todo, pero denme a Jesús. Amén. Y vamos a dar un grito de alabanza a su nombre. ¡Vamos, Jesús! Su presencia está aquí. Su bendito nombre. Su nombre es una unción derramada. Y cuando su nombre es nombrado, las ataduras se destruyen. La sanidad fluye. Amén. Los corazones tristes ya no lloran. ¿Listos para su palabra? Isaías 54. ¿Cuántos saben que Isaías 54 viene después de Isaías 53? Sé que eso es profundo, pero el 53 habla de la obra del Mesías. Por ejemplo, en Isaías 53 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, nuestro shalom, y por sus llagas fuimos sanados. Todo eso es de Isaías 53. Amén. El siguiente capítulo habla sobre la victoria. Toda la victoria, las bendiciones aseguradas como resultado de su obra terminada. Y comienza con, grita de alegría, mujer estéril. ¿Por qué? Porque Jesús murió en nuestro lugar. Y ahora es casi como una inundación de gracia liberada sobre las personas. En Juan capítulo 1, volveremos a Isaías 54, pero vean Juan capítulo 1, versículo 17, dice, pues la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. No olviden que cuando Jesús les habló a los judíos de sus días, dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es la premisa de mi libro, el poder de creer correctamente. Amén. Debes creer correctamente si quieres vivir correctamente. Hay mucho vivir correctamente, pórtate bien, predicado en el púlpito. Y tenemos poca vida correctamente. Lo que produce vivir correctamente es predicar, creer correctamente. Cuando las personas creen lo correcto, viven en lo correcto. Cuando creen algo equivocado, uno de los indicadores para saber que crees algo incorrecto son tus emociones tóxicas de miedo, culpa, depresión. Tal vez piensas que crees lo correcto. Asistes a una iglesia como la mía o como la de Joel. Y siempre le digo a mi congregación, asisten a una iglesia, saben las cosas mentalmente, ¿no? Oyen los sermones, pero aún están batallando con emociones tóxicas de temor. Algo que no pueden determinar bien. Hay algo que sienten que hay algo mal. En algún punto en el camino, ha habido pensamientos erróneos que producen emociones erróneas. ¿Y por qué hay pensamientos erróneos? Hay creencias equivocadas. ¿Por qué hay esas creencias? Muchas veces, las personas oyen lo equivocado. Han leído libros. Han visto los medios, por ejemplo, y creen algo sobre el futuro. Creen equivocadamente y tienen malos resultados. Y cuando eso pasa, viven equivocadamente. Los psiquiatras y los psicólogos nos dicen que los niños, cuando sienten algo bien, incluso cuando sienten algo malo y hablas con ellos, y tú puedes sentir empatía con sus emociones, comienzan a sentirse bien. Cuando se sienten bien, se portan bien. Amén. Porque saben que los entienden. La cosa es esta. Nuestras emociones son como banderas rojas que nos dicen que hay creencias falsas en algunas áreas de nuestra vida. Amén. Y por eso la Biblia, el nuevo pacto, es sobre la creencia.
El justo vivirá por la fe. Es decir, el justo vivirá por creer correctamente. No se preocupen por hacer lo correcto. Eso surgirá solo cuando crean correctamente, pero muchas veces, en muchos lugares, no tienen nada que creer porque el púlpito no ha revelado nada bueno para que lo creamos. Cuando no se revela nada, las personas creen en el error. ¿Me siguen? Ahora, lo que compartiré con ustedes los impresionará. Dios nunca jamás estará enojado contigo. Nunca. Escuchen, porque todo lo que diga les daré escrituras, ¿sí? Es mi estilo, es mi ministerio, ¿sí? Vayan conmigo a Isaías 54, muy claramente. Dice Dios, para mí es como en los días de Noé, no lo olviden. Esto es después de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en Isaías 53, que Dios dice estas palabras en Isaías 54. Como resultado de lo que Cristo ha hecho, Dios dice, para mí es como en los días de Noé, cuando juré. Por favor, vean este pasaje como Dios con las manos levantadas en un juramento. Recuerden esto. Dios no tiene que jurar. Nosotros tenemos que jurar en las cortes de ley, ¿cierto? Porque no todos tienen integridad ahí. Dios no tiene que jurar. ¿Por qué? La Biblia dice, Dios no puede mentir. Simplemente no puede. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede odiarte. Dios no puede hacerte trampa. Dios no puede traicionarte. Amén. Dios no puede hacerte pagar tus diezmos. Lo siento, esa parte se me salió. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Él es todopoderoso, pero hay algunas cosas, por su maravilloso respeto a ti, Él te da el privilegio de responder por amor. Amén. En fin, ¿saben qué? Cuando los veo, sé que son dadores, porque los dadores tienen un resplandor. Amén. Siempre recuerden, cuando el diezmo se introdujo por primera vez, nadie le puso una pistola en la cabeza a Abraham. No había amenaza de maldición. ¿Cierto? Nadie le dijo, si no diezmas, serás maldito a Abraham. Él diezmó porque tuvo una revelación. La revelación era, no quiero, rey de Sodoma, que digas que tú me enriqueciste. Sino Melquisedec, el sumo sacerdote, según su orden, él es una cristofanía. Creo que Melquisedec es Jesús en su apariencia preencarnada. Y Abraham es nuestro padre de la fe. Y la Biblia dice que sus descendientes están en sus entrañas. Me encanta cómo Hebreos 7 habla de este encuentro. Cuando Abraham conoció a Melquisedec, las primeras palabras de la boca de Melquisedec fueron, bendito Abraham por el Dios Altísimo, y bendito el Dios Altísimo. ¿Ah? Es todo bendición, bendición, bendición. Así que el orden del sacerdocio de Melquisedec es de pura bendición y no maldición. El sacerdocio levítico, por otro lado, es bendición si obedeces, maldición si no. El ministerio de Jesús no es un ministerio levítico. Es según el ministerio de Melquisedec, donde todo es bendición, 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 bendición. No diezmamos al ministerio levítico, donde tenemos miedo de que la maldición venga si no lo hacemos como la simiente de Abraham. Diezmamos a Melquisedec, quien trajo, por otro lado, el pan y trajo el vino. Es el pacto de la salud divina. Cuando compartes, sabes que su cuerpo fue quebrantado para que el tuyo pudiera ser restaurado. Su sangre fue derramada por el perdón de tus pecados. Abraham dio en respuesta. La respuesta fue el diezmo. Y la palabra hebrea para diezmo es de 4 letras, maser, con una M primero. Si quitas la M de maser, la mem hace otro sustantivo. Si quitan la M, mem, la letra hebrea tiene la palabra hacer. Hacer significa en hebreo abundancia, riqueza. La riqueza está en el diezmo.
Abraham dijo al rey de Sodoma, no quiero que se diga que tú me enriqueciste, ni siquiera tomaré tu cordón. Y luego respondió a Melquisedec. ¿Qué tan genial es eso? Aquí vemos una transacción divina. Melquisedec llevó pan y vino. Ese es el pacto de la salud divina. Abraham respondió con diezmo. Es el pacto de la riqueza. ¿Es kosher decir salud y riqueza aquí en Estados Unidos? Quiero decirlo, salud, riqueza. Riqueza, salud. Sin disculpas. ¿Ok? ¿Tienen un problema con eso? Crezcan espiritualmente. Amén. Está en la Biblia. Diezmar no es para todos, porque si leen en Hebreos 7, la Biblia dice, hay muchas cosas que quiero decir sobre Melquisedec, pero son lentos para escuchar. El sacerdocio de Melquisedec es algo sustancioso. Amén. Y el apóstol Pablo dice en Hebreos 7 que cuando Abraham conoció a Melquisedec, Leví estaba en sus entrañas. ¿Cierto? ¿Quién es Leví? Abraham engendró a Isaac, su hijo. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Leví. 4 generaciones. Y Pablo tuvo esa revelación que cuando diezmas, bendices a generaciones en ti. Todos tus hijos son bendecidos, y tus nietos, y tus bisnietos. ¡Qué buen trato! Otra cosa que prueba es que el sacerdocio levítico vino de Leví, su bisnieto. ¿Sí? No podría ser mayor que el sacerdocio de Melquisedec, porque Leví, el sacerdocio de Leví también diezmó a Melquisedec. Es decir, lo que el Padre hizo es lo que su simiente ha hecho. Y esa es la razón por la que hay esa influencia desproporcionada en el pueblo judío. Ellos tienen influencia, una influencia desproporcionada a ganar dinero, a generar riqueza. No entienden por qué, pero es una unción que vino directo de Abraham. Escuchen, si lo tienen y no están conscientes de eso, viene de Abraham. Y tienen un flujo, porque aún no son salvados. Muchos de ellos, ¿de acuerdo? Imaginen a los que son salvados y en verdad son la simiente de Abraham. Hay mucha más unión en nuestras vidas. ¿Están escuchando, pueblo? Amén. Nunca veas el diezmo como algo a que tenerle miedo, ¿sabes? Y no diezmes, no des porque tienes que hacerlo, o porque tienes miedo a la maldición. No diezmamos más bajo ese sacerdocio. No somos más un sacerdocio levítico. Estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec. Amén. Rey de justicia. Eso significa su nombre. Él nos ministra justicia. Ministra su pan, su salud, su integridad, su perdón. Amén. Respondemos con el diezmo. Amén. Eso fue gratis. ¿De acuerdo? Ahora, Dios levantó las manos y dijo, por lo que Cristo hizo en Isaías, juró, esto es para mí semejante a los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas del diluvio volverían a cubrir la tierra. Yo he jurado que no volveré a enojarme contra ti, ni te reprenderé. Siguiente versículo. Podrán moverse los montes, podrán temblar las colinas, pero mi misericordia, mi Gesed en hebreo, jamás se apartará de ti, ni se romperá mi pacto de paz, shalom, contigo. Lo digo yo, el Señor, quien tiene de ti misericordia. Amén. Ahora, vuelvan al verso 9. Dios, como dije, no tiene que jurar. Cuando Dios jura, hay una garantía doblemente asegurada de que Él nunca hará eso. ¿Qué? Enojarse con nosotros o condenarnos nunca más. No puede ser más claro que eso. Amigos, no es un pasaje oscuro. ¿Saben cómo los armenios lo citaron así? Las personas calvinistas lo citaron así. No es un pasaje oscuro. Es un pasaje muy claro, con un juramento. ¿Qué más quieren? Dios ha jurado que nunca más se enojará contigo. Nunca jamás. Con el creyente. Es casi como si Dios pusiera su mano y Dios no tiene que jurar. Y tú y yo diríamos, ¿saben? Juramos porque hay cosas sobre nuestra cabeza. Juramos por la luna, juramos por las estrellas, juras por la tumba de tu madre, cosas así.
Creemos que esas son nuestras autoridades, pero les diré esto. Cuando Dios jura, ¿cómo jura? Dios jura por Él mismo. Me encanta. Cuando Dios no puede jurar por nada más grande, jura por sí mismo: en bendición te bendeciré y en la multiplicación te multiplicaré. Juró por sí mismo. Y es un juramento como en los días de Noé. De ahora en adelante, cuando veas un arco iris en el cielo, no pienses en la historia de Noé. Cuando Dios puso un arco iris en el cielo, después del diluvio, dijo: esta es una señal, mi arco en el cielo. Dios puso su arco, por así decirlo. Él ya no lanzará flechas de juicio. Amén. Está ahí diciendo: encontré paz. Amén. De ahora en adelante, cuando veas un arco iris, Dios dice: eso significa que nunca más inundaré la tierra, a pesar de todas las películas de Hollywood. Sigamos la santa palabra. No a Hollywood. No veas con temor. No se preocupen por las inundaciones, alienígenas o un terrible terremoto y verás a Nueva York cubierta. Ve Estados Unidos, ustedes siempre sufren. Nada pasa en Asia. Nos dejan en paz, siempre estamos flotando. Incluso Singapur no está en su globo. Hace 2 años me quejé. No se ha hecho nada. No hay arrepentimiento en esta iglesia. Alguien está muy ocupado pensando que es muy guapo. Les haré una pregunta. ¿Creen por un momento que Dios se volvió suave con el pecado? Que Dios levantó la mano y dijo: juro que nunca más me enojaré contigo, nunca te reprenderé. Por cierto, reprender ahí no es corregir. Dios aún nos corrige. Reprender es la misma palabra en hebreo que se usa para reprender al Mar Rojo. En Zacarías se usa para: el Señor te reprendió, oh Satanás. Es una palabra para condenar. Por eso no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Alguien dirá: bueno, esa promesa es para las personas que no pecan. Y dime, ¿por qué Dios estaría enojado con ellos si no pecan? Tic, tic. Cuando vengas a la iglesia, trae tu santo sentido común. No lo dejes en un cajón en casa, ¿sí? Si eres obediente y no pecas, ¿por qué Dios estaría enojado contigo? Este versículo solo significa algo para las personas que no tienen todo en orden. Personas que aún están luchando. Por favor, Dios les está dando la seguridad de: he levantado las manos, he jurado esto como en los días de Noé. De ahora en adelante verás un arco iris como recordatorio de lo que Cristo ha hecho y por lo que Cristo hizo de llevar nuestro pecado a la cruz. Descargué mi santa ira y mi justa indignación contra toda la rebeldía y el pecado en el cuerpo de mi Hijo. Mi Hijo absorbió hasta la última gota de ello, cada vestigio, y clamó: consumado es. Y hoy no tengo más ira para quien cree en mi Hijo. Juré que nunca más me enojaría ni te condenaría. ¡Nunca! ¡Lo juré! No puede ser más claro que eso. Y es la razón por la que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, cuando oras, vas al trono de Dios. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris. Había un arco iris alrededor del trono. La palabra griega alrededor es como una burbuja. No solo alrededor, ¿cierto? Cubría todo el trono. Todo lo que ves es el arco iris. Por eso ya no es un trono de juicio, es un trono de gracia. ¿Qué significa? No más ira, no más condenación. Vengan a mi presencia. Vamos a ir confiados. Pastor Prince, eso es solo para las personas que caminan rectas con Dios. Sigan leyendo. Vamos confiados para obtener misericordia. La misericordia es para las personas que fallan. Y no solo obtienes misericordia,
También encontramos gracia para que nos ayude en tiempo de necesidad. Estás cubierto del todo. Cuando vienes al trono de Dios y has hecho algo malo, hay misericordia. No mereces algo bueno, hay gracia. Entonces, la misericordia es que no tendrás las cosas malas que mereces. La gracia es que obtienes todas las cosas buenas que no mereces. Lo tienes cubierto. Ven al trono de gracia. Cada vez que vienes, recibes por doble. ¡Aleluya! Así que no estamos lejos del error. De hecho, el apóstol Pablo llama a esto el Evangelio del Dios bendito. Por desgracia, muchas personas en las nuevas traducciones ponen bendito Dios, pero si ves la palabra Macarios, no solo es bendito, puede ser bendito, pero Macarios también es feliz. Feliz. Es decir, es el Evangelio del Dios feliz. Literalmente, el Evangelio del Dios feliz. Y creo que algunas personas aún piensan que Dios está enojado y está molesto con ellos por los predicadores enojados. Muchas personas están confundidas al ver la televisión y ven a un predicador sonriendo. Eso confunde a las personas, pero es lo que necesitan ver. Una vez recuerdo que mi hija Jessica, cuando era pequeña, yo leía el periódico. Tal vez no era el periódico, pero algún documento de la iglesia y esas cosas. Mi semblante tenía el ceño fruncido. Pensaba en los problemas de la iglesia y todo eso. Y ella estaba ahí, me miró y dijo, papi, yo dije, dime, ¿estás enojado conmigo? ¿Estás molesto? Y dije, ¿por qué, cariño? ¿Por qué dices eso? Y ella dijo, parece que estás enojado conmigo. Luego comencé a verme en el espejo y yo estaba así, ¿ok? De vez en cuando debes aprender a sonreírle a tus hijos. Ellos no saben por qué tu cara, y los niños son siempre así. Cuando hay un divorcio, se culpan a sí mismos. Cuando algo se rompe, se culpan a sí mismos. Son muy rápidos para culparse. De vez en cuando sonríeles. Sonríe a tu hijo. Aprende a sonreír. ¿Y saben qué? Aprendan a sonreírse unos a otros. Ok, en un matrimonio es momento de sonreír. Amén. Aquí tienen un ministerio desde el púlpito, se sonríe constantemente. Es el presente continuo. Y es hermoso porque es lo que el mundo necesita ver, porque no pueden ver a Dios, pero pueden ver a sus representantes. Saben, hace años, para informarles, sé que hay predicadores viendo esto en televisión y pastores y líderes. A veces pensamos, ese hombre en el púlpito no es un hombre de Dios hasta que me golpee. Si me golpea muy duro, me apalea con un buen sermón, es un hombre de Dios. Es casi como si esperaran ser... Algunas personas están tan enfermas emocionalmente que vienen a la iglesia para que les peguen. La generación emo se cortan a sí mismos, ¿entienden? Deben sentir algo. Vamos, Joel, vamos, pégame de nuevo. Anda, amor, pégame una vez más. Vamos, pégame de nuevo. Entonces creeré que eres un hombre de Dios. Y algunos predicadores se ajustan a las personas así. Vienen y te pegan y te pegan. Dios no nos llamó a golpear a las ovejas, sino a alimentarlas. Y los pastores y los líderes, recuerden esto. Hubo 2 golpes en la roca cuando Israel salió al desierto. Y ellos tenían sed. La primera vez fue el principio de su andar por el desierto, en Refidim. ¿Cierto? Tenían sed. Dios le dijo a Moisés, toma la vara, la misma vara con la que tocaste el río, y el agua se volvió sangre. ¿No es impresionante que la ley se dio a Moisés y la verdad y la gracia vinieron por Jesucristo? Y el primer milagro de Moisés fue de juicio. Convirtió el agua en sangre, que resultó en muerte. El primer milagro de gracia de nuestro Señor Jesús fue convertir el agua en vino, resultando en celebración y vida. ¿Ah? No olviden que la ley se dio por un siervo. La gracia y la verdad vinieron por el Hijo. No puedes robar al Hijo para enriquecer al siervo. No puedes levantar la ley más que la gracia. La gracia es más alta que la ley. Amén.
La Biblia dice, el siervo no mora en la casa para siempre. ¿Recuerdan la historia de cómo tomó la vara y le pegó a la roca y salió agua? Hizo bien porque lo hizo en obediencia a Dios. Dios dijo, golpea la roca, y Jesús fue golpeado. Jesús fue golpeado en lugar de nosotros. Deja de golpearte. Él fue golpeado por nuestras maldades. ¿Sientes ganas de castigarte? Mira la cruz. Esos son tus golpes. Esa fue tu flagelación. Fue tu destrucción. Deja de destruirte. Deja de pegarle a tus hijos. Deja de pegarle a tu esposa. Deja de lastimarte tú mismo. Deja de golpearte. Amén. Es orgullo cuando comienzas a golpearte. Amén. Pero solo relájate y di, Señor, merezco ser golpeado, pero veo a Jesús siendo golpeado por mí y ese es tu amor. Y recibo tu amor, Señor. Eso cambiará, transformará tu vida. Cristo fue golpeado y las aguas fluyeron. Tanto que 3 millones de personas, no solo fue un goteo, fue una cascada torrencial corriendo hacia el desierto. Y si avanzamos unos 40 años, hacia el final de su jornada, el último año, fue el último año de su deambular. Tuvieron sed de nuevo. Y esta vez en un lugar diferente. Y la Biblia dice, por cierto, esa era una roca en hebreo. Tenemos otra palabra hebrea que significa un arrecife o roca alta, porque la roca es una imagen de Cristo. Una vez fue golpeado, no necesitaba ser golpeado de nuevo. Su obra perdura para siempre. No lo crucifiques de nuevo. Por eso, esta vez, era un arrecife. ¿Por qué un arrecife? Porque hoy Jesús está a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Entonces, si tienes una necesidad, ¿Jesús tiene que bajar y morir por ti de nuevo? No. Su obra es eficaz para siempre. Cuando vas al arrecife, cuando ves a Jesús a la diestra del Padre, ¿qué haces? Dios dijo a Moisés, Moisés, así les vas a traer agua. Habla, habla. Háblale a la roca. Literalmente en hebreo, habla al arrecife. 2 palabras diferentes para piedra, roca, y aquí, alto arrecife. Habla a la roca. Pero esta vez Moisés estaba harto de las quejas del pueblo. Las personas decían, Moisés, tú, hasta el final, nos trajiste aquí a morir. Sigamos la historia y veamos qué dice él. Moisés levantó la mano. ¿Ven lo que dice? Moisés y Aarón reunieron a la congregación y Moisés dijo, óiganme ahora, rebeldes. Él estaba enojado. Amén. En Salmos dice, Moisés habló sin pensar. Noten cómo llama al pueblo rebeldes. Dios vio que tenían sed, y Él los vio como rebeldes. Predicadores, maestros, líderes, pastores. Recuerden esto. Dios no ve como nosotros. El otro día estaba en mi cuarto de hotel y me encontré un pasaje en los Evangelios donde Jesús veía una gran multitud. Y la Biblia dice, tuvo compasión de ellos porque estaban dispersos. Él tuvo compasión de ellos porque parecían ovejas, sin pastor. ¡Wow! ¡Qué perspectiva! Los vemos como rebeldes. Esas personas, ¿sabes? Están aquí por ellos. Son egoístas, son esto, son aquello. Dios los vio dispersos, no porque sean malos. Les faltaba un pastor. Y Él tuvo compasión de ellos y procedió a enseñarles y alimentarlos. Algunos, cuando ven multitudes, piensan en ganancias. Algunos piensan, wow, mira todo el dinero que puedo obtener. Algunos piensan, mira, son como filetes disponibles. Pero la perspectiva que Dios quiere que tengas, y Él me recordó eso en el cuarto de hotel, Él dijo, hijo, siempre ve a las personas como ovejas que necesitan ser alimentadas. Y eso te dará una perspectiva de la compasión. Amén. En fin, Moisés dijo, escuchen rebeldes, ¿acaso tenemos? El plural surgió ahí. Oye, Moisés, ¿desde cuándo tú puedes sacar agua de la roca? Fue Dios. Incluso hoy, incluso el más santo de entre nosotros, si te doy una roca y la exprimes, y la exprimes, y la exprimes con todas tus fuerzas, todo tu esfuerzo, nada saldrá de ahí, solo tu sangre. Si Dios no habla, ¿me dan un buen amén? Bueno, ahora, óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca? Luego Moisés levantó la mano y golpeó la roca 2 veces. ¿Qué dijo Dios? Háblale.
Tienes una necesidad, dices, Señor, ¿hay dolor en tu cuerpo? Dices, Señor, por tus llagas fui sanado. Amén. Si estás luchando con hábitos pecaminosos, verán, nos enseñan, si hay falta, no confieses tu falta, confiesa tu provisión. Si hay enfermedad en tu cuerpo, no confieses la enfermedad, confiesa la sanidad. Cuando pecas, confiesa tu pecado. Todo se basa en una escritura de Primera de Juan 1:9. Pablo nunca enseñó eso en el Nuevo Testamento. Una vez más, si hay falta, ¿qué confiesas? Dios provee. Si hay dolor en tu cuerpo, ¿qué confiesas? Por sus llagas fui sanado. Si estás luchando con el pecado, soy la justicia de Dios en Cristo. Y no empezaré a decirte cuántos testimonios he recibido, muchos de ellos de Estados Unidos, de personas que eran adictas a la pornografía, a las drogas, al cigarro. Y si me han seguido, saben que yo enseño esto. Incluso mientras fumas, di, soy la justicia de Dios en Cristo. Amén. No es fuerza de voluntad, es por su poder divino que cualquier hábito se va. Sigan confesando. Incluso mientras ves pornografía, lo último que quieres hacer es confesar, soy la justicia de Dios en Cristo, viendo pornografía. Pero sabe, no hablamos de eso, las personas lo hacen sin confesar. Y se sienten culpables. Pero escuchen, eso no eres tú no eres fumar. Un día he tenido muchos testimonios de personas que dicen, un día estaba fumando y confesando, soy la justicia de Dios en Cristo, algo me pasó y sentí, ¿qué estoy haciendo con esta cosa? Ahí es cuando llega el poder del reino. Viene por la confesión. Un joven de Nueva York me escribió, está altamente entrenado en las artes marciales, así que sabe de disciplina y fuerza de voluntad, y dijo, yo no. Lo olvidé más de 20 años. Y dijo, desde que tenía 13 años, me atrapó la pornografía. E hice lo mejor que pude porque estoy entrenado en la disciplina de las artes marciales, pero por más que intenté romper ese hábito siendo cristiano, pero no pude. Pastor Prince, un día lo escuché predicar, en medio del pecado confiesa, soy la justicia de Dios en Cristo, y no dejé de confesarlo. Al principio parecía que mis indulgencias empeoraban, pero lo seguí confesando, y ahora, Pastor Prince, más de un año ya pasó, y no he visto pornografía una sola vez. Creo que mi liberación es permanente. Se los digo, iglesia, si lo superan con fuerza de voluntad, tendrán que mantener esa liberación con su fuerza de voluntad. Pero si Dios lo hace, Dios lo mantiene. Amén, iglesia. No podemos jugar con eso. ¿No es santidad? Es creer lo correcto. Cree que eres justo. Confiesa tu justicia. Creer lo correcto te lleva a vivir correctamente. ¿Me siguen? Moisés dijo, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Golpeó la roca y el agua salió abundantemente. ¿Ven la misericordia de Dios? Dios aún ama a su pueblo. Aunque desobedecieron, el agua salió abundantemente. Pero vean lo que Dios le dijo a él. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Piénsenlo. Moisés estuvo muy cerca. Solía leer esto y pensar, Dios, ¿por qué ese veredicto severo? Es casi como, pero Dios quiere que aprendamos. ¿No, predicadores? Eso es lo que Dios piensa de los predicadores enojados. No reconociste mi santidad ante el pueblo. ¿Qué es reconocer la santidad? Apartarme. Representarme bien. No me representaste bien. No habla de Moisés, sino de Dios. Dios dice, no me representaste bien. Me hiciste parecer enojado cuando yo oí su clamor por el agua y estaba más que dispuesto a calmar su sed. No me permitiste parecer amable. Piénsenlo. Le costó la tierra prometida. Además, la verdad es que Moisés representa la ley. Josué, el nombre Josué está en hebreo, y es el griego del hebreo Yeshua, que es el nombre de Jesús. Moisés o la ley solo puede llevarte a la entrada. No puede hacerte entrar. Se necesita Yeshua para que entres. Amén. Pero te diré algo, lo clemente que es Dios. Dios dice Moisés. Moisés intentó algunas veces, Dios, ¿puedo entrar? Y Dios dijo, no. Finalmente dijo, Dios, ¿puedo entrar? Y Dios dijo, ya no me hables más de esto.
Y te diré algo, Dios fue tan clemente que finalmente no sabemos lo que pasó al cuerpo de Moisés. Parece que había una pelea entre Satanás y el ángel y todo eso, pero creo que Moisés fue resucitado en cuerpo como Lázaro, no como Jesús, como Lázaro, ¿sí? La próxima vez que lean el libro de Apocalipsis, un hombre que hacía milagros, un profeta, en el libro de Apocalipsis, como los milagros de Moisés, dos profetas, los dos testigos, y el otro es como Elías, que llama fuego del cielo. ¿Cierto? Creo que Moisés fue resucitado como Lázaro, no como Jesús fue resucitado en el futuro para morir de nuevo. ¿Escuchan? Pero en fin, ambos, Moisés y Elías, Elías nunca murió, subió en un torbellino. Entonces los vemos a ambos encontrar a Jesús en el monte de la transfiguración. Jesús no hablaba con muertos. Está prohibido. Jesús habló con ambos que fueron resucitados de los muertos. Uno representa la ley, otro representa a los profetas. Moisés, Elías. Pero claro, el error de Pedro, nadie le pidió nada, ¿saben? Jesús estaba hablando con Moisés y Elías. Ellos hablaban con Jesús. Amén. Y luego Pedro habló. Señor, qué bueno que estamos aquí. Vamos a construir 3 tabernáculos. Sukkot en hebreo, que es la fiesta de los tabernáculos. Esta historia pasó en la fiesta de los tabernáculos. Vamos a construir 3 tiendas para los 3, para Jesús, para Moisés y para Elías. Estaba poniendo a Jesús en el mismo nivel que la ley y los profetas. Y el Padre habló. Dijo, este es mi Hijo amado. Escúchenlo a Él, no a ellos. No a la ley, no a los profetas, sino a Jesús, la gracia. El Padre dijo, escúchenlo. Y tenían miedo porque llegó una nube y ellos temblaban. En el Antiguo Testamento, cuando una nube llegó a Miriam y la nube se levantó, ella tuvo lepra. Ellos sabían y por eso tenían miedo, ¿sí? Pero esa nube no era de juicio, era una nube brillante. En el Antiguo Testamento era una nube oscura. Él es una nube brillante. Lo nuevo ha venido, aleluya, y Jesús está ahí. Y Jesús los toca. Tal vez estaban temblando. Pedro, Santiago y Juan, por cierto, sus nombres significan, Pedro es piedra. Santiago es suplantar o reemplazar. Juan es gracia. La piedra es reemplazada por la gracia. ¿No es grandioso? Y luego, Dios dijo, es mi Hijo, escúchenlo. Aunque estaban temblando, sus oídos estaban atentos al Hijo. ¿Qué diría el Hijo? ¿Sería una palabra de censura o reprensión? ¿Sería una palabra de juicio? El Hijo dijo, no teman, levántense. ¿No aman a Jesús? ¡No teman! ¡Levántense! No fue una palabra de juicio, fue una palabra de gracia. Y este púlpito ha predicado palabras de gracia. Vemos a un profeta sonriente, amén, un predicador sonriente. Dios dice, si Dios pudiera revertir lo que le dijo a Moisés sería, me representaste bien ante el pueblo, por eso entrarás a la tierra prometida. Amén. Y tu esposa seguirá siendo hermosa. No por ti, sino por mí, dice el Señor. ¡Aleluya! Amén. Pastor Prince, Dios está juzgando a Estados Unidos. Dios nos juzga. Amigo, ¿sabes lo terrible que eso suena? Vendrá un día de juicio, pero no ha llegado. Jesús sabía cómo parar. Cuando Jesús citó a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio a los pobres, sanar a los quebrantados, abrirles los ojos a los ciegos. Pero luego Jesús llegó a el año aceptable del Señor, o el año de los favores gratis de Dios. Cuando Él llegó ahí, había una coma en Isaías, y sigue diciendo, el día de la venganza de Dios. Pero cuando Jesús citó eso, Él cerró el libro, después de el año de gracia, cerró el libro. Donde Él cerró, predicadores, tenemos que cerrar. El día de la venganza no es aún.
Dios está juzgando a Estados Unidos, incluso cuando el Señor fue a visitar a Abraham. Iba camino a Sodoma y Gomorra. Esto es Sodoma y Gomorra. Y Dios iba para allá. Y Abraham se le acercó a Dios y dijo, Señor, si encuentras a 50 justos, ¿destruirás toda la ciudad? Dios dijo, por 50 no la destruiré. No destruiré ninguna de las dos ciudades. Señor, ¿qué tal si hay 45? Por 45 no la destruiré. ¿40? Por 40 no la destruiré. ¿30? Por 30 no la destruiré. Hasta llegar a... ¿Qué tal si encuentras 10? Y Dios dijo, por 10 no la destruiré. ¿Escucharon? ¿Quieren decirme que en Estados Unidos ni siquiera hay 10? Bueno, Pastor Prince, obviamente no ha leído del juicio que llegó a Israel. Cómo Dios, por la rebelión contra Dios, Dios trajo a los babilonios y los llevaron cautivos. Amigo, divide bien la palabra. Estamos donde Abraham estaba. Abraham vivió antes de la ley. Por favor, Abraham vivió antes de la ley. Él aún caminaba con Dios. Dios lo llamó amigo. No me digas que necesitas la ley para caminar con Dios. Abraham caminó con Dios antes de que dieran la ley. La ley se dio 450 años después. Ahora, estamos donde Abraham estaba. ¿Me están escuchando? Pero algunas personas quieren llevarnos a donde Israel estaba, bajo la ley, por 1500 años. ¿Sí? Cuando están bajo la ley, era una dispensación diferente. Si obedecían, Dios los bendeciría. Si desobedecían, Dios los maldeciría. No estamos en ese pacto. No puedes compararnos con Israel. Pastor Prince, ¿qué hay de David? Dios mató a sus hijos y Dios lo castigó severamente. Dios hizo esto. Amigo, escucha con cuidado. David era un hombre bajo la ley. Una cosa sobre David es que él entendió la gracia. ¿Cómo puedo describirlo? Él es un hombre con una mente del nuevo pacto en un cuerpo del antiguo pacto. Él estaba adelantado. Y por eso siempre dijo a Dios, tu Hased, que es gracia, tu bondad amorosa es mejor que la vida. Tu bondad amorosa, tu gracia, duran para siempre. Él sabía cómo apelar a la gracia, ¿cierto? No puedes comparar a David. El pecado de David le fue imputado. Nuestros pecados no. ¿Escuchan, amigos? David vivió bajo la ley. No podemos compararnos con Abraham. Abraham no era perfecto. Él mintió. Dios lo hizo rico. No porque mintió. Piénsenlo. Él mintió. ¿Entienden ese mensaje? Prediqué todo un mensaje sobre Abraham la última vez que estuve en Lakewood. ¿Cierto? Tenemos el mensaje disponible. Pero déjenme cerrar con esto, ¿sí? Vean esto. Amigos, para cerrar, Lucas 9. Jesús estaba por ir a Jerusalén a morir en la cruz. Y en Lucas 9, los samaritanos, él estaba en la ciudad de Samaria, no recibieron a Jesús porque él iba a Jerusalén cuando sus discípulos, Santiago y Juan, el apóstol del amor. Al ver esto, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? Creyeron que eran espirituales. Defendían el honor del Señor, porque esos samaritanos lo rechazaron. Señor, ¿hacemos caer fuego del cielo? Había un precedente del Antiguo Testamento. Elías hizo caer fuego en el mismo lugar, Samaria. Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya, como hizo Elías? Le citaron las Escrituras a Jesús. Jesús se volteó. Vean esto. Cerraré con esto. Se volvió a ellos y los reprendió. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvarlos. Y fueron a otra aldea. Solo fueron a otra aldea. ¿Qué tan genial es eso? Sin guardar rencor, nada. Sin llamar la atención, se fueron a otra aldea. Amén. Desearía que cada predicador escuchara esto. Así es como Jesús responde. Estamos usando el precedente del Antiguo Testamento para hacer cumplir algo hoy. Y Jesús los reprendió. Dijo, no saben de qué tipo de espíritu son. Dios está juzgando a Estados Unidos. Hay consecuencias del pecado. Déjenme decir esto. Sí, lo que estás viendo es la tierra gemir. Y está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios.
Pero no es el juicio de Dios. Dios no está juzgando. Amén. ¿Dios juzgará un día? Sí. Cuando Jesús regrese. Pero hasta entonces es la época de la gracia. ¿Están escuchando? Dios no está contando el pecado del mundo en su contra. Les está diciendo, vengan a casa, no cuento sus pecados contra ustedes.